Son las 3 de la mañana. Estás en tu cama, ojos cerrados, pero tu mente está de fiesta. Una fiesta a la que no fuiste invitado. Ese pensamiento, una y otra vez, como un disco rayado, repitiendo la misma melodía infinitamente. Y lo has intentado todo, ¿verdad? Meditación, respiración profunda, contar ovejas, distraer tu mente, forzar otros pensamientos, pero nada consigue frenar ese visco mental. Sé exactamente cómo te sientes, porque yo también he estado en esa prisión. Y hoy te mostraré cómo salir de ella, en 3 minutos, sin meditar, sin pastillas, sin años de terapia. Pero primero, necesito contarte algo que te impactará. Algo que nadie te ha dicho sobre tus pensamientos obsesivos. No tienes pensamientos obsesivos. Escucha esto de nuevo. No tienes pensamientos obsesivos. Lo que tienes es algo mucho más simple y mucho más fácil de resolver. Lo que tienes es un disco rayado. Y yo te enseñaré no cómo arreglar el disco, sino cómo hacerlo saltar a una canción completamente diferente, en exactamente 3 minutos. Pero antes de revelar esta técnica, déjame hacerte una pregunta. Una pregunta que cambiará todo lo que creías saber sobre tu propia mente. ¿Te has dado cuenta de que tus pensamientos obsesivos siempre aparecen a las mismas horas? ¿En las mismas situaciones? ¿Como si hubiera un gatillo invisible? Claro que sí, porque no es coincidencia. Tus pensamientos obsesivos no son pensamientos, son hábitos mentales. Son como caminar. No necesitas decidir conscientemente mover cada músculo de tu pierna. Tu cuerpo ya lo sabe, ya lo ha memorizado. Tu mente ha memorizado un patrón de pensamiento y ahora reproduce ese patrón automáticamente, como un músico experimentado tocando la misma canción durante 20 años. Pero aquí está el secreto que cambió mi vida. No necesitas aprender una canción nueva. Solo necesitas interrumpir la música actual por 3 minutos y dejar que tu mente elija una nueva canción por sí sola. Funciona así. Imagina que tu mente es un tocadiscos antiguo. ¿Sabes? De esos con aguja. Cuando el disco se raya, la aguja queda atascada en el mismo surco, tocando la misma parte infinitamente. La meditación intenta enseñarte a no prestar atención al sonido. La terapia intenta explicar por qué el disco se rayó. Los medicamentos intentan bajar el volumen, pero ninguno de ellos hace lo obvio. Ninguno de ellos simplemente levanta la aguja. Y eso es lo que mi técnica hace. En 3 minutos aprenderás a levantar la aguja, a hacerla saltar a un nuevo surco, a una nueva música. Y cuando eso suceda, cuando sientas que tu mente finalmente se silencia, llorarás de alivio. Yo lloré, porque por primera vez en años, décadas quizás, experimentarás lo que es tener una mente tranquila, en paz, libre. Pero déjame advertirte algo. Esta técnica es tan simple que la dudarás. Pensarás, imposible que sea tan fácil. Y es exactamente por eso que funciona. ¿Sabes cuál es el error más grande que cometes cuando intentas detener un pensamiento obsesivo? Luchas contra él. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. En el segundo en que digo no pienses en un elefante rosa, ¿qué aparece en tu mente? Exacto. Cada vez que intentas detener un pensamiento, lo estás alimentando, dándole más energía, más atención, más poder. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. Entonces, ¿qué debes hacer? Nada. Literalmente nada. Pero no es el nada que imaginas. No es meditar. No es vaciar la mente. No es fingir que el pensamiento no existe. Es un tipo específico de nada. Un nada activo. Un nada inteligente. Déjame explicarte. Cuando ese pensamiento obsesivo aparezca y aparecerá,
No lucharás contra él. No intentarás cambiarlo. No intentarás sustituirlo. Harás algo mucho más poderoso. Lo mirarás directamente, como si fuera un animal salvaje que ha invadido tu casa. Y entonces, harás la pregunta más simple del mundo. ¿De dónde vienes? No por qué estás aquí. No qué quieres. No, ¿cuándo te irás? Solo, ¿de dónde vienes? O aquí está el milagro. Aquí está lo que te liberará. Todo pensamiento obsesivo, absolutamente todo pensamiento obsesivo, desaparece en el momento en que preguntas de dónde viene. ¿Por qué? Porque los pensamientos obsesivos son como fantasmas. Solo existen en la oscuridad, en el automático, en el inconsciente. En el momento en que enciendes la luz de la conciencia y preguntas, ¿de dónde vienes?, se disuelven, como la niebla en el sol de la mañana. Pero hay un detalle crucial, un detalle que puede marcar la diferencia entre que funcione o no funcione. No puedes hacer esta pregunta con rabia, no puedes hacerlo con desesperación, no puedes hacerlo queriendo deshacerte del pensamiento. Tienes que hacer esta pregunta con curiosidad genuina, como un científico observando un fenómeno fascinante, interesante. ¿De dónde vienes? Güey, esperas. No esperas una respuesta específica. Observas. Y la mayoría de las veces descubrirás algo sorprendente. Simplemente apareció. Como una nube en el cielo, como una ola en el océano. Y en el momento en que ves que ese pensamiento todopoderoso que te estaba torturando ni siquiera tiene un origen definido, pierde todo su poder. Es como descubrir que el monstruo debajo de la cama era solo un abrigo colgado en una silla. Pero déjame contarte sobre Lucía. Lucía tenía pensamientos obsesivos sobre accidentes de coche. Cada vez que alguien se retrasaba 5 minutos, imaginaba las peores tragedias. Durante 15 años. 15 años imaginando funerales. 15 años llamando 20 veces al día para asegurarse de que todos estaban bien. 15 años viviendo en el infierno mental que ella misma había creado. Hasta el día en que aplicó esta técnica. No fue magia instantánea. En los primeros días, todavía tenía los pensamientos. Pero ahora hacía la pregunta, ¿de dónde vienes? Y algo extraordinario comenzó a suceder. Los pensamientos comenzaron a aparecer y luego simplemente desaparecían, como si alguien hubiera presionado el botón borrar en su mente. En 2 semanas, Lucía estaba libre. Libre por primera vez en 15 años, que ahora me escribe diciendo que ni siquiera recuerda cómo era vivir con esa tortura mental constante. Es como si fuera una pesadilla de la que finalmente despertó. Pero quizás estés pensando, esto es demasiado bueno para ser verdad. Debe haber algún truco. Y tienes razón en dudar, porque durante décadas, la industria del bienestar mental te ha convencido de que curar los pensamientos obsesivos es un proceso largo, costoso y complejo. Terapias de años, técnicas elaboradas, métodos sofisticados. Pero ¿y si la cura siempre ha estado en la cosa más simple del mundo? ¿Y si lo único que necesitas es hacer una pregunta? Piénsalo. Cuando eras niño y tenías pesadillas, ¿cuál era la cura? Encender la luz. Simple, directo, inmediato. ¿De dónde vienes? Es la luz que enciendes en tu mente. Y como toda luz, disuelve cualquier sombra. Pero seré honesto contigo. Esta técnica tiene un efecto secundario, un efecto que puede asustar al principio. Cuando tus pensamientos obsesivos desaparezcan, cuando tu mente finalmente se calme, sentirás un vacío extraño, casi incómodo. ¿Sabes por qué? Porque te has acostumbrado al ruido mental. Te has vuelto adicto a la adrenalina de los pensamientos obsesivos. Incluso odiándolos, te daban una sensación de estar haciendo algo. Y de repente hay silencio, paz, quietud.
Y esto puede dar miedo al principio, como una persona que ha vivido toda su vida en una ciudad ruidosa y de repente se muda al campo. El silencio es tan intenso que casi duele, pero después de algunos días, después de algunas semanas, descubrirás algo mágico. Descubrirás quién eres sin los pensamientos obsesivos. Descubrirás tu personalidad real, tus intereses reales, tus pasiones reales. Porque durante años, quizás décadas, has sido una persona dividida. La mitad de ti vivía en el mundo real. La otra mitad vivía en la prisión mental que tú mismo construiste. Y cuando esa prisión desaparece, te sientes completo por primera vez. Pero déjame enseñarte exactamente cómo aplicar esta técnica, paso a paso, sin margen de error. Primer paso. Cuando el pensamiento obsesivo aparezca, no entres en pánico. No intentes huir de él. No intentes sustituirlo. Simplemente observa que ha llegado. Como si fueras un guardia de seguridad de un edificio y vieras a alguien entrar en el vestíbulo. Ah, has llegado. Segundo paso. Mira directamente al pensamiento, no con miedo, no con rabia, sino con curiosidad científica, como si fueras un biólogo marino y acabaras de descubrir una nueva especie. Tercer paso. Haz la pregunta mágica. ¿De dónde vienes? Pero presta atención al tono. No es un interrogatorio policial, es una conversación amistosa. Como preguntarle a un amigo, oye, ¿de dónde vienes? Ya. Cuarto paso. Espera. No fuerces una respuesta. No intentes completar el pensamiento. No intentes analizar. Simplemente espera. Como si le hubieras hecho una pregunta al universo y estuvieras genuinamente curioso sobre la respuesta. Y entonces, el milagro sucede. El pensamiento simplemente se disuelve, como azúcar en agua caliente, y en su lugar surge algo que no sentías desde hace mucho tiempo. Paz. Pero hay un secreto extra que multiplicará el poder de esta técnica por 10. Después de que el pensamiento desaparezca, después de que sientas esa paz, haz una cosa más. Sonríe. No forzado, no falso, sino una sonrisa genuina de gratitud, porque acabas de demostrarte a ti mismo algo revolucionario. Acabas de probar que tienes poder sobre tu propia mente, y esa sensación de poder, esa sensación de control, se irá acumulando. Cada día que apliques la técnica, te sentirás más fuerte, más confiado, más libre. Es como ejercitar un músculo. Al principio levantas 2 kilos, después de un mes levantas 10, después de un año levantas 50. Tu mente se volverá cada vez más fuerte, cada vez más resistente a los pensamientos obsesivos, hasta que un día percibirás algo increíble. Has olvidado cuál era tu pensamiento obsesivo. Parece imposible ahora, lo sé, como olvidar tu propia sombra, pero sucede, me sucedió a mí, ha sucedido a cientos de personas a las que les he enseñado esta técnica. Un día intentarás recordar qué pensamiento te torturaba, y no podrás, porque simplemente dejó de existir en tu realidad. Es como intentar recordar el dolor de una muela que te han extraído. Sabes que dolía, pero no puedes acceder a la sensación. El pensamiento obsesivo se convierte en un recuerdo vago, distante, inofensivo. Y entonces comprenderás la verdad más profunda sobre tu propia mente. Los pensamientos son como nubes en el cielo. Aparecen, pasan, desaparecen. El único poder que tienen sobre ti es el poder que tú les das. Y en el momento en que dejas de alimentarlos con tu atención obsesiva, en el momento en que simplemente preguntas de dónde vienen, pierden toda su fuerza, como un vampiro expuesto al sol. Pero ahora déjame contarte sobre el momento exacto en que mi vida cambió. Era un jueves por la mañana. Estaba en la ducha y, como siempre, ese pensamiento apareció. El mismo pensamiento que me perseguía desde hacía 8 años.
Pero esta vez, en lugar de entrar en desesperación, hice la pregunta: ¿de dónde vienes? Y por primera vez en 8 años, el pensamiento no tuvo respuesta. Simplemente se detuvo, como un coche que se queda sin gasolina. Y en ese silencio repentino sentí algo que había olvidado que existía: libertad, libertad mental, la sensación de tener mi propia mente de vuelta. Fue tan intenso que empecé a llorar allí mismo, en la ducha. Lágrimas de alivio, de gratitud, de liberación, porque después de 8 años siendo prisionero de mi propia cabeza, finalmente había encontrado la llave. Y esa llave era tan simple que cabía en una pregunta de 4 palabras: ¿de dónde vienes? Pero hay algo aún más poderoso que descubrí después. Esta técnica no funciona solo con pensamientos obsesivos. Funciona con cualquier pensamiento que te incomode. ¿Ansiedad sobre el futuro? ¿De dónde vienes? ¿Rabia sobre el pasado? ¿De dónde vienes? ¿Miedo a las situaciones sociales? ¿De dónde vienes? ¿Preocupaciones sobre el dinero? ¿De dónde vienes? Es como tener una llave maestra para todas las prisiones mentales que has construido. Una pregunta, 4 palabras, infinitas posibilidades de liberación. Y aquí está la parte que te emocionará. No soy solo yo, no son solo las personas a las que he enseñado. Este descubrimiento ha transformado vidas en todo el mundo. Recibí un mensaje de una mujer en Japón que sufría con pensamientos obsesivos sobre la limpieza. Se lavaba las manos 200 veces al día. Aplicó la técnica durante una semana. Ahora se lava las manos solo cuando es necesario. Un hombre en Alemania que no podía dejar de comprobar si había echado llave a la puerta. Volvía 10, 15 veces antes de salir de casa. 3 semanas aplicando la técnica. Ahora echa la llave una vez y se va. Las 3 de la mañana. Estás en tu cama, ojos cerrados. Pero tu mente está en una fiesta a la que no te invitaron. Ese pensamiento, una y otra vez, como un disco rayado, repitiendo la misma melodía infinitamente. Y lo has intentado todo, ¿verdad? Meditación, respiración profunda, contar ovejas, distraer tu mente, forzar otros pensamientos, pero nada, nada consigue detener ese disco mental. Sé exactamente cómo te sientes, porque yo también he estado en esa prisión. Y hoy te mostraré cómo salir de ella, en 3 minutos, sin meditar, sin pastillas, sin años de terapia. Pero primero, necesito contarte algo que te impactará. Algo que nadie te ha dicho sobre tus pensamientos obsesivos. No tienes pensamientos obsesivos. Escucha esto de nuevo. No tienes pensamientos obsesivos. Lo que tienes es algo mucho más simple y mucho más fácil de resolver. Un adolescente en Brasil que tenía pensamientos obsesivos sobre su rendimiento escolar pasaba 8 horas al día estudiando la misma materia. Un mes aplicando la técnica. Ahora estudia 2 horas y tiene las mejores notas de la clase. ¿Y la parte más bonita? Todas esas personas me dijeron lo mismo. Es como si hubiera despertado de una pesadilla que duró años. Porque es exactamente eso. Los pensamientos obsesivos son pesadillas con las que te despiertas. Uno, ¿con qué te prepararé para este mundo? Te dirá: esto es demasiado simple, no puede funcionar. O necesitas algo más complejo, más científico. Todo el mundo tiene pensamientos obsesivos. ¿Sabes por qué lo hace? Porque se ha acostumbrado al patrón antiguo, a los pensamientos obsesivos. Es como una persona que duerme 20 años en la misma posición. Aunque duela, es familiar. Entonces, cuando intentas una nueva posición, aunque sea más cómoda, el cuerpo se resiste. Tu mente se resistirá a la cura. Parece contradictorio, lo sé, pero es verdad. Parte de ti se ha acostumbrado al sufrimiento mental. Se ha identificado con él. Se ha definido por él. Soy una persona ansiosa.
Tengo pensamientos obsesivos. Esta es mi personalidad. Y cuando llega la cura, cuando llega la paz, hay una crisis de identidad temporal. ¿Quién soy yo sin mis pensamientos obsesivos? Pero déjame darte una noticia increíble. Eres mucho más interesante sin ellos, mucho más creativo, mucho más inteligente, mucho más tú, porque los pensamientos obsesivos son ladrones de energía mental. Imagina que tu mente tiene el 100% de capacidad de procesamiento. Si el 60% de esa capacidad está ocupada con pensamientos obsesivos, solo quedan el 40% para todo lo demás, para la creatividad, para las relaciones, para el trabajo, para la alegría. Estás viviendo con el 40% de tu capacidad mental real. Pero cuando liberas ese 60%, cuando recuperas esa energía, es como pasar de un teléfono móvil antiguo al más moderno del mercado. Todo se vuelve más rápido, más fluido, más poderoso. Notarás cambios que ni siquiera imaginabas que fueran posibles. Tu memoria mejorará, tu concentración aumentará, tu paciencia crecerá. Podrás estar presente en los momentos importantes. Podrás escuchar de verdad cuando alguien te habla. Podrás apreciar una puesta de sol sin que tu mente analice 500 escenarios catastróficos. Es como limpiar la lente de unas gafas que estaban sucias durante años. De repente todo se vuelve nítido. Y entonces te preguntarás, ¿cómo viví tanto tiempo sin ver con claridad? Pero ahora déjame darte el protocolo exacto, el paso a paso definitivo que transformará tu vida en los próximos 21 días. Porque no es suficiente conocer la técnica, necesitas saber exactamente cómo aplicarla, cuándo aplicarla y qué esperar en cada fase del proceso. Día 1 a 7. La fase del descubrimiento. En los primeros 7 días, tu objetivo no es eliminar los pensamientos obsesivos. Es simplemente reconocerlos, como un detective que aprende a identificar las huellas del sospechoso. Cada vez que aparezca un pensamiento obsesivo, harás 2 cosas simples. Primero, respira profundamente una vez, solo una vez. No es meditación, es solo una respiración consciente. Segundo, di mentalmente, has llegado. Solo eso, nada más. Parece tonto, parece demasiado simple. Perfecto, porque lo simple es lo que funciona. Estás entrenando tu mente para salir del piloto automático, para notar lo que antes pasaba desapercibido. Es como aprender a conducir. Al principio tienes que pensar conscientemente en cada movimiento. Luego se vuelve natural. En los primeros 7 días te sorprenderás con un descubrimiento. Te darás cuenta de cuántas veces al día aparecen tus pensamientos obsesivos. Y esto puede asustar al principio. ¡Wow! Son muchos más de lo que imaginaba. Pero no entres en pánico. Es normal. Es lo esperado. No has creado más pensamientos obsesivos. Simplemente has empezado a prestarles atención. Es como cuando compras un coche rojo y de repente te das cuenta de que la ciudad está llena de coches rojos. Siempre han estado ahí, solo que no les prestabas atención. Día 8 a 14. La fase de la investigación. Ahora ya sabes reconocer cuándo llega un pensamiento obsesivo. Hora de aplicar la pregunta mágica, pero con una adición crucial. Cuando el pensamiento aparezca, respirarás profundamente. Dirás, has llegado, y luego harás la pregunta, ¿de dónde vienes? Y aquí está el secreto que acelerará todo el proceso. Después de hacer la pregunta, cuenta hasta 3. Lentamente. 1, 2, 3. No fuerces una respuesta. Simplemente cuenta hasta 3 y observa lo que sucede. En la mayoría de las ocasiones, desaparece del pensamiento antes del 3. Es como si la propia pregunta fuera un exorcismo mental. Pero a veces, especialmente en los primeros días, el pensamiento insistirá. Intentará arrastrarte de vuelta al patrón antiguo.
Cuando eso suceda, no luches. Simplemente haz la pregunta de nuevo. Interesante. ¿De dónde vienes realmente? Y cuenta hasta 3 de nuevo. Tantas veces como sea necesario. No es una guerra. Es una conversación educada con tu propia mente. Día 15 a 21. La fase de la liberación. Esta es la semana que cambiará tu vida para siempre, porque es cuando la técnica deja de ser una técnica y se convierte en tu nueva naturaleza. Que darás cuenta de que ya no necesitas contar hasta 3. Ya no necesitas respirar conscientemente. La pregunta ¿de dónde vienes? Brotará automáticamente en tu mente cada vez que un pensamiento obsesivo intente aparecer. Y aquí está el milagro. Los pensamientos obsesivos comenzarán a desaparecer incluso antes de formarse completamente, como si tu mente hubiera aprendido a autocorregirse. Es el momento más emocionante de todo el proceso, porque experimentarás, quizás, por primera vez en años, lo que es tener una mente verdaderamente tranquila. No forzadamente tranquila, naturalmente tranquila, como un lago sin viento. Y en esa quietud, descubrirás tesoros que ni siquiera sabías que existían dentro de ti. Creatividad que estaba sofocada por los pensamientos obsesivos. Intuición que estaba bloqueada por el ruido mental. Paz que estaba escondida bajo capas de ansiedad. Pero déjame prepararte para lo que puede ser el mayor desafío de todo este proceso. No son los pensamientos obsesivos los que intentarán sabotearte. Son las personas a tu alrededor. Porque cuando empieces a estar más tranquilo, más presente, más en paz, algunas personas lo notarán. Y no siempre les gustará. ¿Sabes por qué? Porque tu transformación reflejará la prisión mental de los demás. Ellos verán en ti la libertad que no tienen. Y eso puede despertar envidia, resistencia, incluso sabotaje. Dirán cosas como, estás diferente, extraño. Eras mejor cuando te preocupabas más. Toda esa calma no es normal. Y aquí hay una prueba crucial para ti. Cuando esto suceda, cuando la gente intente arrastrarte de vuelta al viejo patrón, aplicarás la misma técnica. ¿De dónde vino ese comentario? ¿De dónde viene esa necesidad de verme ansioso? Padecerás de que te equivocas en ti testimonio, pero ya no lo necesitas ser normal. Tú no necesitas ser normal. Tú puedes ser libre. Y cuando elijas la libertad, cuando elijas la paz, inspirarás a otras personas a buscar la misma liberación. Es como encender una vela en la oscuridad. No solo ves mejor, iluminas el camino para otros. Ahora déjame contarte sobre Pedro. Pedro era ejecutivo de una multinacional. Trabajaba 12 horas al día y tenía pensamientos obsesivos sobre errores en el trabajo. Todas las noches, acostado en la cama, su mente reproducía infinitamente cada reunión, cada correo electrónico, cada decisión. ¿Y si dije algo mal? ¿Y si pensaron que no sé lo que estoy haciendo? Causó desespero. Durante 5 años, 5 años sin una noche de sueño tranquila, hasta que aplicó esta técnica. Al principio pensó que era cosa de autoayuda barata, pero estaba tan desesperado que decidió intentarlo durante una semana. En la primera noche aplicando la técnica, algo extraordinario sucedió. Cuando el pensamiento obsesivo apareció, hizo la pregunta, ¿de dónde vienes? Y por primera vez en 5 años, su mente quedó en silencio, silencio completo. Durmió 8 horas seguidas. Despertó más descansado de lo que se había sentido desde que comenzó a trabajar en la empresa. Y en el trabajo ese día, algo increíble sucedió. Sin la mente ocupada con pensamientos obsesivos, Pedro estaba al 100% presente en las reuniones. Hacía preguntas más inteligentes, tomaba decisiones más rápidas, resolvía problemas con más claridad. En 3 meses, recibió el mayor ascenso de su carrera. No porque estuviera más ansioso, no porque se preocupara más, sino porque finalmente estaba usando el 100% de su capacidad mental. Y hoy, 2 años después,
Pedro me dijo algo que me eriza la piel hasta el día de hoy. No sé cómo viví tanto tiempo, siendo solo una fracción de mí mismo. Porque eso es lo que hacen los pensamientos obsesivos. Te roban, a ti mismo, tomar a la persona increíble que realmente eres y la encierran en una jaula mental. Pero ahora tienes la llave. 4 palabras simples. ¿De dónde vienes? Y con esa llave puedes abrir cualquier jaula mental que hayas construido o que hayan construido para ti. Pero déjame contarte el secreto más profundo de todos, el secreto que te dará poder no solo sobre los pensamientos obsesivos, sino sobre toda forma de sufrimiento mental. ¿Listo? Ningún pensamiento, absolutamente ningún pensamiento tiene poder sobre ti, a menos que tú creas que lo tiene. Todo pensamiento es como una sugerencia, una oferta, y tú siempre tienes la opción de aceptar o rechazar. El problema es que nadie nunca te enseñó que tenías esa opción. Enseñaron que los pensamientos eran comandos obligatorios. Que si un pensamiento aparecía en tu mente, tenías que creerlo, seguirlo, obedecerlo. Pero eso es mentira. Los pensamientos son como vendedores en la puerta de tu casa. Algunos son útiles, tienen productos que realmente necesitas. Otros son insistentes, quieren venderte cosas que no quieres. Y tienes todo el derecho de abrir la puerta, escuchar educadamente y decir, gracias, pero no estoy interesado. ¿De dónde vienes? Es tu forma educada de despedir a los vendedores mentales no deseados. Y aquí está la parte más hermosa. Cuanto más uses esta técnica, cuanto más ejercites tu poder de elección sobre tus propios pensamientos, más fuerte te vuelves. No solo mentalmente, emocionalmente también, porque desarrollas algo que la mayoría de las personas nunca tienen: soberanía mental, la capacidad de gobernar tu propio reino interno. Y cuando tienes soberanía mental, cuando sabes que puedes elegir qué pensamientos aceptar y cuáles descartar, te vuelves imparable, porque nada, absolutamente nada, puede derrotarte sin tu permiso. Ni pensamientos obsesivos, ni ansiedad, ni miedo, ni depresión. Pueden llamar a la puerta, pueden hacer ruido, pueden insistir, pero tú eres el rey o la reina de tu propio castillo mental, y tú decides quién entra. Pero ahora, déjame darte 3 avisos cruciales, 3 cosas que pueden sabotear todo este proceso si no estás preparado. Aviso número 1, el efecto rebote. En los primeros días aplicando la técnica, es posible que tus pensamientos obsesivos parezcan peores, más frecuentes, más intensos, más perturbadores. Esto es normal, es esperable, y es de hecho una señal de que la técnica está funcionando. ¿Sabes por qué? Porque tu mente inconsciente percibió que estás cambiando el patrón. Y ella intentará desesperadamente arrastrarte de vuelta al automático antiguo. Es como cuando decides hacer dieta y de repente sientes más ganas de comer dulces que nunca. Tu cerebro está probando tu determinación. Cuando esto suceda, cuando los pensamientos obsesivos parezcan estar atacando con más fuerza, no te rindas. Es exactamente en este momento que necesitas ser más firme. Continúa aplicando la técnica. Continúa haciendo la pregunta: ¿de dónde vienes? Y recuerda, esto es temporal. Es la última resistencia antes de la rendición completa. Aviso número 2, la trampa del análisis. Algunas personas, cuando comienzan a aplicar la técnica, cometen un error fatal. Hacen la pregunta, ¿de dónde vienes? Y luego, se obsesionan con encontrar la respuesta. Comienzan a analizar, a psicologizar, a buscar orígenes en la infancia. Traumas, miedos profundos. Error, gran error, porque el poder de la pregunta no está en la respuesta. El poder está en la pregunta misma. La pregunta rompe el automatismo, interrumpe el patrón obsesivo. La respuesta es irrelevante. Si viene naturalmente, genial. Si no viene, mejor aún.
Tu objetivo no es convertirte en psicólogo de ti mismo, es volverte libre. Aviso número 3. La ilusión de la perfección. Algunas personas piensan que después de aplicar la técnica, nunca más tendrán un pensamiento obsesivo, que alcanzarán un estado de perfección mental permanente. Eso tampoco es verdad. Los pensamientos obsesivos pueden aparecer esporádicamente durante el resto de la vida. La diferencia es que ahora tienes poder sobre ellos. Es como aprender artes marciales. Puedes ser atacado de nuevo, pero ahora sabes cómo defenderte. Lo que cambia no es la ausencia completa de pensamientos obsesivos, es tu relación con ellos. Antes ellos eran tus amos. Tú eras un esclavo. Ahora tú eres el amo. Ellos son solo visitantes ocasionales que puedes despedir educadamente. Y ahora déjame prepararte para el momento más emocionante de toda esta jornada. El momento que marcará el antes y el después en tu vida. Es cuando experimentarás, por primera vez, lo que yo llamo el silencio dorado. Punto, punto, punto. Sucederá entre el 10º y el 21º día aplicando la técnica. Estarás haciendo algo cotidiano, tomando una ducha, conduciendo, caminando, y de repente percibirás algo extraordinario. Tu mente está completamente quieta, no forzadamente quieta, naturalmente quieta, como un lago de montaña en una mañana sin viento. Y en ese silencio sentirás una paz que ni siquiera recordabas que existía. Una paz que no depende de circunstancias externas. Una paz que viene de dentro, que es tuya por derecho. Y en ese momento comprenderás algo profundo. Comprenderás que pasaste años, quizás décadas, viviendo como un refugiado en tu propia mente, expulsado de tu propio hogar interno por pensamientos invasores. Pero ahora has vuelto a casa, al lugar donde siempre perteneciste, a la paz que siempre fue tuya. Y cuando esto suceda, cuando sientas esa paz profunda, llorarás. No de tristeza, de alivio, de gratitud, de liberación. Porque finalmente serás libre. Libre de la prisión mental que te mantuvo cautivo durante tanto tiempo. Libre para ser quien realmente eres. Libre para vivir la vida que siempre mereciste vivir. Y entonces comprenderás la verdad más profunda de todas. Tus pensamientos obsesivos nunca fueron el problema real. El problema real era creer que no tenías poder sobre ellos. Era creer que eras víctima de tu propia mente. Pero nunca fuiste víctima. Siempre fuiste el gobernante de tu reino mental. Simplemente nadie te había enseñado cómo gobernar. Ahora lo sabes. 4 palabras simples. ¿De dónde vienes? Tu varita mágica, tu llave maestra, tu declaración de independencia mental. Úsala bien, úsala siempre que la necesites. Y recuerda, no solo estás cambiando tu propia vida, te estás convirtiendo en un ejemplo vivo de que es posible ser libre. Y tu libertad inspirará a otros a buscar la misma liberación, como ondas en un lago. Tu transformación se extenderá a todas las personas que tocan tu vida, y juntos crearemos un mundo con menos sufrimiento mental innecesario, un mundo con más paz, un mundo con más libertad, un pensamiento a la vez, una pregunta a la vez, una liberación a la vez, empezando contigo, empezando ahora. Empieza hoy. Haz la pregunta, ¿de dónde vienes? Y prepárate para descubrir quién eres realmente cuando tu mente finalmente se quede en silencio. Eckhart Tolle.